Durante un partido de fútbol, mi hijo me salpicó cerveza en la cara y siseó. No has logrado nada en la vida. Lo mostraron en la pantalla principal. Todos los espectadores se rieron, pero varios futbolistas me reconocieron y gritaron. Es una leyenda. Mi hijo quedó boquiabierto por la sorpresa. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El zumbido de la aspiradora llenaba mi sala de estar como una meditación pacífica. Los sábados por la mañana eran míos. Sin horarios, sin exigencias. Solo la simple satisfacción de poner las cosas en orden. Guié la máquina alrededor de mi gastado sillón de cuero, el que Elena había elegido hace 15 años, cuando Julián todavía me llamaba papá en lugar de evitar mis llamadas por completo. El sonido de un motor costoso interrumpió el aire de la mañana. Miré hacia la ventana y vi el elegante auto de lujo plateado entrando en mi camino de entrada. Se me apretó el estómago. Julián ya no visitaba los fines de semana. No a menos que algo estuviera mal. La puerta principal se abrió sin llamar. Nunca se le ocurría anunciarse en la casa de su infancia. Papá, ¿por qué sigues limpiando tú mismo? Su voz tenía ese tono familiar de irritación apenas contenida. ¿No podrías contratar al menos a una empleada doméstica? Apagué la aspiradora. El repentino silencio hizo que sus palabras colgaran más pesadamente en el aire. Mi hijo estaba en la puerta, vistiendo ropa que probablemente costaba más que mis servicios públicos mensuales. Pantalones caqui impecables. Un polo azul marino que gritaba de marca. Mocasines de cuero que nunca habían visto un trabajo real. Me gusta mantener el orden con mis propias manos. Enrollé el cable alrededor de los ganchos de la aspiradora, dándome un momento para estudiar su rostro. Ojeras oscuras bajo los ojos, la mandíbula apretada. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Julián pasó a mi lado y se acomodó en mi sillón de lectura favorito sin ser invitado. Su mirada recorrió la habitación como un tasador inmobiliario calculando los metros cuadrados. Todo en su postura sugería que me estaba haciendo un favor al estar allí. Esto no es temprano. Es la hora normal para la gente de negocios. Recogió uno de mis libros de la biblioteca de la mesa auxiliar. Examinó la cubierta con evidente desdén y luego lo dejó a un lado. Vives como un jubilado. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Enderecé los hombros, sintiendo el peso de cada uno de mis 65 años. Soy un jubilado, hijo. La risa de Julián fue aguda, sin humor. Correcto. Y ese es exactamente el problema. Estudié su rostro, buscando al niño que solía ayudarme a lavar los platos los sábados por la mañana, que preguntaba por mi día y realmente escuchaba las respuestas. Este extraño que llevaba los rasgos de mi hijo, miraba mi modesta casa como si fuera evidencia de algún fracaso personal. La luz de la mañana que entraba por mis ventanas limpias de repente se sintió dura en lugar de acogedora. Mi casa, el lugar donde lo había criado, donde Elena le había enseñado a atarse los zapatos y le leía cuentos antes de dormir, pareció encogerse bajo su escrutinio. ¿Qué tiene de malo estar jubilado? Trabajé 40 años, pagué tu educación, te ayudé a empezar tu negocio. Mi voz se mantuvo nivelada, pero algo frío se extendía por mi pecho. Me gané el derecho a vivir tranquilamente. ¿Tranquilamente? Julián se levantó y comenzó a caminar alrededor de mi mesa de centro como un animal inquieto. Mira este lugar, papá. Mírate a ti mismo. Te has rendido por completo. Lo observé moverse por mi espacio con esa energía agresiva que había comenzado a mostrar hace unos años, justo cuando su negocio despegó. El éxito lo había cambiado, endurecido bordes que solían ser suaves. ¿Hendido a qué? A todo. A la ambición, al crecimiento, a importar. Señaló mi estantería, mis muebles modestos, la aspiradora aún en medio de la habitación. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente marcara la diferencia? La pregunta golpeó como un golpe físico. Lo había criado. Me había sacrificado. Había trabajado en la construcción y en turnos de fin de semana para pagar su universidad, su título de posgrado, su primer préstamo comercial, pero de pie allí, en mi propia sala de estar, viendo el rostro de mi hijo torcerse con decepción, sentí que esos logros se desmoronaban en polvo. Los zapatos de diseñador de Julián resonaban contra mi piso de madera mientras caminaba.
Cada paso se sentía como una acusación, un rechazo a todo lo que había construido en esta casa. Mis manos encontraron el mango de la aspiradora nuevamente, agarrándolo como un ancla. ¿Quieres saber qué marca la diferencia? Mantuve la voz firme, pero el calor se acumulaba detrás de mis costillas. Te pagué la universidad. Fui tu aval para el alquiler de tu primera oficina. Te di todas las oportunidades para convertirte en el hombre que eres hoy. Se detuvo a mitad de camino y se volvió para mirarme, su expresión cambiando de desdén a algo más feo. ¿Todas las oportunidades? Papá, tuve que luchar por todo a pesar de tus limitaciones. No gracias a tu ayuda. Las palabras me llegaron como una bofetada. Dejé la aspiradora deliberadamente. Me volví para encontrar su mirada de frente. Esta conversación había cruzado a un territorio que nunca antes habíamos explorado, y algo en mi pecho me decía que me retirara, pero había pasado demasiados años retrocediendo en peleas que debería haber tenido. ¿Limitaciones? Mi voz subió más de lo que pretendía. ¿Qué limitaciones? ¿La limitación de tener 3 trabajos para pagar tu matrícula? ¿La limitación de vaciar mi cuenta de ahorros cuando tu empresa necesitaba capital? La risa de Julián fue amarga, lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Esos no fueron inversiones, papá. Fueron pagos de culpa. Sabías que no me estabas dando nada real, sin conexiones, sin red de contactos, sin ejemplo de éxito real a seguir. Señaló mi estantería, mi modesto televisor, las fotografías enmarcadas en la mesa auxiliar. Mira a tu alrededor. Mira de verdad. Este es el legado de un hombre que no logró nada. Así es como se ve conformarse. El pulso me martilleaba en las sienes. La luz de la mañana que se había sentido tan pacífica hace una hora, ahora parecía un foco que exponía cada rincón gastado de mi vida. Pero estas eran mis elecciones, mi contentamiento, mi hogar que había comprado con dinero honesto y mantenido con mis propias manos. Logré mucho. Crié a un hijo que se graduó con los más altos honores, que construyó un negocio exitoso, que conduce un auto de lujo y usa camisas de $1000. Mi voz se estaba volviendo peligrosa ahora. El tipo de tono que solía hacer que Julián se enderezara cuando tenía 12 años. ¿Qué más querías de mí? Quería un padre que pudiera mostrarme cómo ser alguien. Las palabras explotaron de él con una fuerza que me hizo retroceder. No alguien que se contenta con pasar la aspiradora durante su jubilación mientras el mundo sigue adelante. Ahora se movía por mi sala como si fuera suya, como si ya estuviera calculando cuánto podrían valer mis muebles en una venta de bienes. La arrogancia en su movimiento, el desdén casual por todo por lo que había trabajado, envió algo oscuro y caliente subiendo por mi garganta. ¿Crees que esta casa, esta vida, me convierte en nadie? Podía oír mi propia voz cambiando, volviéndose más baja, más controlada. ¿Crees que el hombre que sacrificó todo por tu futuro no vale nada? Creo que el hombre que no logró nada, excepto pagar la universidad a un hijo malagradecido, necesita dejar de fingir que su vida importó. La voz de Julián era helada ahora, quirúrgica en su precisión. Yo me hice a mí mismo, papá, a pesar de tener un padre que nunca me mostró cómo es el verdadero éxito. El silencio que siguió se sintió como un vacío, succionando todo el aire de la habitación. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había sostenido en el hospital hace 38 años, el joven cuyo primer plan de negocios le había ayudado a escribir en mi vieja computadora, y no vi absolutamente ningún reconocimiento de quién era yo o de lo que le había dado. Fuera. Las palabras vinieron de algún lugar profundo de mi pecho, un lugar al que no había accedido en décadas. Sal de mi casa, ahora. El rostro de Julián cambió. La sorpresa parpadeó en sus rasgos por un momento antes de que la arrogancia se reafirmara. Bien. Debería haber sabido que era una pérdida de tiempo venir aquí de todos modos, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos congelados en mi sala de estar, ambos conmocionados por lo bajo que habíamos caído, por lo rápido que décadas de relación se habían hecho añicos en pedazos que ninguno de los dos sabía cómo recoger. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso a punto de romperse. La sorpresa de Julián ya se había endurecido de nuevo en esa máscara familiar de superioridad. Pero pude ver algo más parpadeando debajo. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo orgullo herido. Dije, fuera.
Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire de la mañana entró apresuradamente, trayendo el aroma del jazmín del jardín de mi vecino. Hasta que aprendas a respetar a tu padre, no serás bienvenido en esta casa. Julián agarró su costosa chaqueta del respaldo de mi silla, sus movimientos bruscos y deliberados. Bien, no necesito este lugar patético de todos modos. Se detuvo en el umbral, mirándome con algo que podría haber sido decepción. Pensé que tal vez podríamos tener una conversación de adultos, pero lo olvidé. Nunca aprendiste a ser nada más que ordinario. La puerta principal se cerró detrás de él con fuerza suficiente para hacer sonar los marcos de las fotos en la mesa de mi pasillo. Observé por la ventana cómo se dirigía a su auto de lujo, cada línea de su cuerpo irradiando ira. El motor del auto cobró vida con un ronroneo. Incluso su salida tenía que sonar costosa, y retrocedió fuera de mi entrada con una velocidad innecesaria. Me quedé en la ventana hasta que el auto plateado desapareció en la esquina, hasta que la calle volvió a su tranquilidad de sábado por la mañana. Luego cerré la puerta y me volví hacia mi sala de estar vacía. La aspiradora estaba exactamente donde la había dejado, con el cable enrollado ordenadamente alrededor de sus ganchos. Mi taza de café estaba en la mesa auxiliar junto al libro de la biblioteca que Julián había despreciado. Todo estaba exactamente igual, pero el aire mismo se sentía diferente ahora, más delgado, cargado con la electricidad de palabras que no podían retirarse. Me hundí en mi sillón de lectura, el cuero crujiendo bajo mi peso. Los cojines aún tenían la leve depresión donde Julián se había sentado, donde había mirado mi hogar y lo había encontrado deficiente. Mi hogar, el lugar donde Elena y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos traído a nuestro hijo bebé a casa desde el hospital, donde le había enseñado a ese mismo niño a andar en bicicleta en el patio trasero. Las fotografías en la mesa auxiliar captaron mi atención. Imágenes de fiestas de cumpleaños y graduaciones, vacaciones familiares a la costa, Julián con su toga y birrete el día que obtuvo su maestría en administración. En cada foto estaba sonriendo. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido su sonrisa en una mueca en lugar de alegría? Elena, ¿qué estoy haciendo mal con nuestro hijo? Hablé a la habitación vacía, a la mujer que se había ido hacía 3 años, pero cuya presencia aún perduraba en cada rincón de esta casa. Ella había sido el puente entre Julián y yo, la traductora que podía hacernos entendernos. Sin ella, nos habíamos convertido en extraños hablando idiomas diferentes. Recogí la foto de la graduación de su universidad. Estudié su rostro joven, de 22 años, lleno de ambición y gratitud. Me había abrazado ese día. Me había dicho que no podría haberlo hecho sin su viejo. ¿Cuándo se había agriado esa gratitud hasta convertirse en resentimiento? ¿Cuándo se había vuelto insuficiente mi amor? Mis manos temblaban ligeramente. Adrenalina sobrante de la confrontación. Había echado a mi único hijo de mi casa, al niño que había criado, al joven que había apoyado en cada desafío, al hijo que llevaba mi nombre y mis esperanzas para el futuro, y él se había parado en mi sala de estar, y me había llamado ordinario, inútil. Nadie. Tal vez tenía razón. Tal vez esta casa, esta vida tranquila, este contentamiento que había encontrado en rutinas simples, tal vez todo sumaba nada en la contabilidad del mundo, pero era mío. Lo había ganado con trabajo honesto, lo había construido con amor, lo había mantenido con orgullo. Si eso me hacía ordinario, entonces lo ordinario era suficiente. El sol de la mañana estaba más alto ahora, entrando por mis ventanas en un ángulo diferente. El día avanzaba, estuviera listo o no. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba una perspectiva que no estuviera teñida por el dolor y la ira. Arturo lo entendería. Arturo me conocía desde antes de que naciera Julián. Me había acompañado durante la muerte de Elena. Siempre había sido capaz de atravesar mi confusión con la simple verdad. Busqué mi teléfono y luego me detuve. Todavía no. Primero, necesitaba procesar esto. Entender qué había sucedido realmente aquí. Mi hijo había intentado avergonzarme por estar contento, por encontrar paz en la jubilación, por elegir la simplicidad sobre la ambición interminable, pero el hombre que pronunció esas palabras hirientes no era el hijo que yo había criado. Ese hombre estaba enojado por algo más profundo que mis hábitos de limpieza,
o mi estilo de vida modesto. Mañana llamaría a Arturo. Mañana averiguaría qué venía después. Pero hoy me sentaría en mi sillón en mi casa y recordaría quién era yo antes de que mi hijo intentara convencerme de que no era nadie. 4 horas de repetir las palabras de Julián habían dejado mi cabeza dando vueltas en círculos. El sol de la tarde entraba de manera diferente por mis ventanas ahora, proyectando sombras que hacían que todo se sintiera cambiado. Necesitaba la perspectiva de Arturo. Necesitaba a alguien que me conociera lo suficiente como para recordar quién era yo antes de la demolición de hoy. El viejo café del Rincón estaba en la calle principal como lo había estado durante el último siglo, sin cambios y sin pedir disculpas por ello. Arturo y yo nos habíamos estado reuniendo aquí mensualmente durante 15 años, desde que Elena murió, y yo había necesitado a alguien que me ayudara a navegar los extraños territorios de la viudez. El familiar letrero de neón rojo se sintió como un tapete de bienvenida después del caos de esta mañana. Arturo ya estaba esperando en nuestra mesa habitual junto a la ventana, sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza de café que parecía diminuta contra su corpulento cuerpo. Incluso a los 67 años, todavía se comportaba como si pudiera enfrentarse a un equipo de entrenamiento. Sus ojos oscuros encontraron los míos en el momento en que entré por la puerta, y vi cómo su expresión cambiaba de un saludo casual a una preocupación inmediata. «Amigo, pareces como si te hubiera atropellado un camión». Se puso de pie mientras me acercaba. Ese viejo hábito de nuestros días de jugadores, cuando el respeto importaba más que la conveniencia. «¿Qué pasó?». Me desplomé en el reservado frente a él, sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. El olor a café y tocino del café generalmente me reconfortaba, pero hoy solo me recordaba lo vacía que se había sentido mi propia casa después de que Julián se fuera. Julián vino esta mañana. Las palabras salieron más pesadas de lo que pretendía. Tuvimos palabras, de las malas. Las cejas de Arturo se alzaron. Bud no interrumpió. Ese era su don, saber cuándo escuchar y cuándo hablar. Le hizo una seña a la camarera pidiendo otro café, mientras yo reunía el coraje para explicar cómo mi propio hijo me había destrozado en mi propia sala de estar. «Amigo», me llamó fracasado. A mí. Las palabras estallaron con más dolor que ira. Dijo que no logré nada, que era un nadie que no importaba. 38 años. Y se para en mi casa diciéndome que toda mi vida fue inútil. Arturo se inclinó hacia adelante, su expresión oscureciéndose. ¿Qué provocó esto? Julián siempre ha sido orgulloso, pero no cruel. Le conté todo. La aspiradora, los comentarios despectivos sobre mi jubilación, los insultos crecientes sobre mi estilo de vida modesto. El rostro de Arturo se ponía más serio con cada detalle. Su mandíbula se tensaba cuando repetí el asalto final de Julián sobre no haber logrado nada. Lo eché, terminé, mi voz apenas por encima de un susurro. Le dije que no era bienvenido hasta que aprendiera a respetar. ¿Estuve mal, Arturo? ¿Debería un padre aceptar ese tipo de tratamiento de su hijo? El silencio se extendió entre nosotros mientras Arturo procesaba mi historia. Fuera de la ventana, el tráfico de la ciudad se movía en su danza eterna. La gente seguía con su tarde de sábado sin saber que mi mundo había cambiado de eje. Los hijos a veces dicen tonterías cuando están enojados, dijo Arturo finalmente, su tono medido y cuidadoso. Pero lo que estás describiendo, sacudió la cabeza. Eso no era ira hablando, Mateo. Era alguien tratando de derribarte a propósito. El alivio me inundó como agua fresca. Arturo entendía. Arturo veía lo que yo había visto. Que esto no era solo una discusión familiar que salió mal. Hice tanto por él, amigo. Universidad, posgrado, lo ayudé a iniciar su negocio. Vacié mis ahorros para darle todas las oportunidades. Y él se para allí diciéndome que no le di nada. Exactamente por eso debería venir a ti primero. La voz de Arturo tenía la autoridad de un hombre que había criado a 3 hijos propios. No cedes ante los abusadores, incluso cuando son tu sangre. Especialmente cuando son tu sangre. Me contó sobre su propio hijo, Carlos, quien había pasado por una fase a los 30 años en la que criticaba cada elección que Arturo había hecho como padre. Le dije lo mismo que tú le dijiste a Julián. El respeto es lo primero. O la conversación no sucede. Tomó 8 meses, pero recapacitó. Se disculpó como un hombre y lo decía en serio.
¿8 meses? El número se sintió como una sentencia. Algunas lecciones tardan en asimilarse, pero esto es lo que aprendí. Cuanto más esperas por el respeto genuino, más valioso se vuelve cuando finalmente llega. No cedas solo porque duele esperar. Arturo extendió la mano sobre la mesa y apretó mi hombro, su mano pesada con décadas de amistad. Criaste a un buen chico debajo de todo ese orgullo, Mateo. Pero ahora mismo ha olvidado quién le enseñó a ser un hombre. Deja que lo recuerde en sus propios términos. Me recliné en el reservado, sintiendo que parte del peso del día se levantaba de mis hombros. Las palabras de Arturo tenían sentido de una manera que mis propios pensamientos no habían tenido. Julián necesitaba encontrar su camino de regreso al respeto, no ser consentido en su falta de respeto. Así que espero. Esperas. Y recuerdas que ser un buen padre a veces significa aceptar el dolor temporal por la curación a largo plazo. Arturo sonrió, la expresión transformando su rostro serio. Además, tienes mucho de qué estar orgulloso, incluso si tu hijo está demasiado ciego para verlo en este momento. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo, del tipo que solo viene con décadas de amistad. Cuando me levanté para irme, Arturo me apretó la mano con firmeza. Llámame si necesitas hablar, pero confía en mí en esto. Mantente firme. Él recapacitará. Caminando hacia mi auto, me sentí más firme de lo que me había sentido en todo el día. El consejo de Arturo resonaba en mi pecho, sólido e inquebrantable. Julián tendría que venir a mí con respeto genuino, o no tendríamos ninguna relación en absoluto. El dolor de la espera valdría la pena si significaba recuperar a mi hijo como un hombre que valoraba lo que su padre le había dado. El viaje a casa se sintió diferente. No vacío, sino expectante, como si me dirigiera hacia algo en lugar de alejarme de ello. La primera mañana sin Julián se sintió como aprender a respirar bajo el agua. Me paré en mi cocina con el café enfriándose en mis manos, mirando mi teléfono en el mostrador como si pudiera sonar si me concentraba lo suficiente. No sonó. Las palabras de Arturo resonaban en mi cabeza. Espera el respeto genuino. Consejo fácil de aceptar en la cálida comodidad del café del rincón. Más difícil de seguir en el silencio de mi casa vacía. El martes pasó como ver secar la pintura. El miércoles se sintió más largo. Para el jueves, había levantado el teléfono 6 veces. El número de Julián a medio marcar antes de obligarme a dejarlo. Cada vez, oía la voz de Arturo. No cedes ante los abusadores, incluso cuando son tu sangre. El jardín se convirtió en mi salvación. La primavera en la región significaba crecimiento constante, necesidad constante de atención. Planté nuevas caléndulas a lo largo de la cerca trasera, sus caras de un naranja brillante como pequeños soles en la tierra oscura. El trabajo físico ayudó a acallar la voz en mi cabeza, que seguía preguntando si el orgullo obstinado valía la pena perder a mi único hijo. Pasó una semana, luego otro día. Mi rutina desarrolló su propio ritmo. El café con leche de la mañana con el teléfono cerca. Jardinería por la tarde hasta que mis manos estaban negras de tierra. Lectura por la noche en mi sillón con la foto de Elena observando desde la mesa auxiliar. Quizás debería llamarlo después de todo. Le hablé a su fotografía una noche, la casa acomodándose en su quietud nocturna a nuestro alrededor. La joven en el marco me devolvió la sonrisa con secretos que nunca aprendería. Pero luego recordaba el rostro de Julián, el cálculo frío en su voz cuando me había llamado inútil. No le decía al silencio, necesita aprender a respetar. El día 10, me encontré en nuestra habitación, sacando la caja de madera donde guardaba las cartas de Elena. Su caligrafía todavía me oprimía el pecho, esos cuidadosos bucles y cruces que habían llenado listas de compras y notas de amor durante 35 años. Una carta, escrita cuando Julián tenía 12 años y probaba cada límite que habíamos establecido, me detuvo en seco. Mi querido Mateo, sé que te preocupa ser demasiado estricto con nuestro niño, pero recuerda, no estamos criando a un niño, estamos criando a un futuro hombre. Si no le enseñamos respeto y gratitud ahora, el mundo le enseñará lecciones mucho más duras después. Confía en tus instintos. Eres un mejor padre de lo que crees. Leí esas palabras 3 veces, la voz de Elena clara en mi memoria. Ella había entendido algo que yo había olvidado.
El amor sin límites no era amor en absoluto, era consentir. La segunda semana se movió con una lentitud glacial. Cada mañana traía la misma tentación de llamar, de disculparme, de aceptar cualquier migaja de afecto que Julián pudiera ofrecer. Pero la carta de Elena había afianzado algo en mi resolución. No se trataba de ganar una discusión. Se trataba de enseñarle a un hombre de 38 años lo que su yo de 12 años había olvidado de alguna manera. Los vecinos pasaban de vez en cuando. La señora Chen de al lado trajo verduras de su jardín. Tomás, del otro lado de la calle, me ayudó a arreglar una tabla suelta en mis escalones delanteros. La vida normal continuaba mientras mi familia se desmoronaba en cámara lenta. ¿Tu hijo está bien?, preguntó la señora Chen el día 13. Su español cuidadoso pero amable. Está encontrando su camino, respondí. Lo que se sintió más honesto que admitir que no tenía idea de dónde estaba o qué estaba pensando. Esa noche, me senté en mi sillón de lectura con el teléfono en mi regazo. La información de contacto de Julián brillando en la pantalla. Un toque, y podría escuchar su voz. Tal vez había estado esperando que yo llamara. Tal vez se había dado cuenta de su error, pero era demasiado orgulloso para dar el primer paso. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada. Luego dejé el teléfono a un lado y volví a coger la carta de Elena. Confía en tus instintos, había escrito. Mis instintos decían que cualquier relación construida sobre mí rindiendo mi dignidad no valía la pena. 2 semanas. 14 días de preguntarme si mi hijo me extrañaba. Si había aprendido algo de nuestra confrontación. Si había destruido la relación más importante de mi vida por el bien de principios abstractos. Pero mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama ese domingo por la noche, sentí algo que no había esperado. Paz, no felicidad. La casa todavía estaba demasiado silenciosa. La ausencia de Julián todavía dolía como un diente faltante. Pero la paz de que había tomado la decisión correcta. Que valía la pena esperar por algunas cosas, incluso cuando la espera se sentía como morir lentamente. Mañana sería el día 15. Y el día después de ese, el día 16. Tomara el tiempo que tomara para que mi hijo recordara que su padre merecía respeto. Yo estaría aquí, esperando, listo para darle la bienvenida a casa, en el momento en que estuviera listo para regresar como un hombre en lugar de un niño mimado. El teléfono permaneció en silencio en mi mesita de noche. Y por primera vez en 2 semanas, ese silencio se sintió como una victoria en lugar de una pérdida. El lunes por la noche se asentó sobre mi barrio como una manta familiar. Había terminado una cena sencilla de pasta con verduras, lavado los platos y me había acomodado en mi sillón de lectura con el periódico de la tarde cuando el timbre de la puerta atravesó el silencio. Mi corazón dio un vuelco. Nadie visitaba los lunes por la noche. A través de la mirilla, vi a Julián de pie en mi escalón delantero. Pero este no era el hombre arrogante que se había ido furioso hace 2 semanas. Su postura era diferente, los hombros menos rígidos, las manos visibles en lugar de enterradas en bolsillos caros. Parecía humilde. Abrí la puerta lentamente, con cautela. ¿Papá? La única palabra tenía un peso que no había oído en su voz durante años. ¿Podemos hablar? Sus ojos se encontraron con los míos directamente, sin juegos ni desvíos. Me hice a un lado, haciéndole señas para que entrara en la casa donde nuestra familia había explotado hace 15 días. Entró en la sala de estar y se quedó de pie junto a la misma silla donde se había sentado a juzgar. Pero esta vez, esperó permiso. Siéntate, por favor. Me acomodé en mi propia silla, estudiando su rostro en busca de signos del hombre que me había llamado fracasado. ¿Qué quieres decir? Las manos de Julián se entrelazaron en su regazo, y cuando habló, su voz transmitía algo que casi había perdido la esperanza de oír. Remordimiento genuino. Papá, perdóname. Dije cosas terribles, cosas crueles que no son ciertas y que no tenía derecho a decir. Hizo una pausa, tragando saliva. No eres un fracasado. Nunca lo fuiste. Estaba enojado por otras cosas. Y lo descargué contigo de la peor manera posible. Las palabras me golpearon como lluvia cálida después de una sequía. 2 semanas de espera, de preguntarme si había perdido a mi hijo para siempre. Y aquí estaba él reconociendo lo que ambos sabíamos. Había cruzado líneas que nunca deberían cruzarse. Hijo, esperaba tanto que volvieras.
Mi voz se quebró ligeramente al decir las palabras. Esas cosas que dijiste cortaron profundo, más profundo de lo que crees. Lo sé. Julián se inclinó hacia adelante, su expresión seria de una manera que no había visto desde que era joven. Te llamé ordinario, inútil. Dije que no lograste nada. Pero papá, lograste lo más importante. Me criaste. Incluso cuando actúo como un tonto malagradecido. Me criaste para saber que eso está mal. El alivio me inundó tan poderosamente que tuve que agarrar los brazos de mi silla. Este era mi hijo hablando. El niño que había criado. No el extraño que había visitado hace 2 semanas. Quiero enmendarlo, continuó Julián, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sé que no borra lo que dije, pero sacó 2 boletos, sosteniéndolos hacia mí. Los carneros. Este domingo. Pensé que tal vez podríamos ir juntos. Tomé los boletos con manos que temblaban ligeramente. Los juegos de la liga profesional no eran baratos, y estos parecían buenos asientos. El gesto hablaba más fuerte que las palabras. Mi hijo estaba invirtiendo dinero real en nuestra relación, no solo ofreciendo disculpas vacías. ¿Fútbol? Lo miré, el calor extendiéndose por mi pecho. No hemos ido juntos a un deporte en tanto tiempo. Demasiado tiempo. La sonrisa de Julián parecía genuina, llegando a sus ojos por primera vez en meses. Recuerdo que me enseñaste sobre los mariscales de campo cuando era pequeño. Pensé que tal vez podrías enseñarme más sobre el juego, si quieres. La ironía me hizo querer reír, pero me contuve. Si tan solo supiera lo que podría enseñarle sobre los mariscales de campo. Pero esa era una conversación para otro día. Hoy se trataba de reconstruir puentes, no de revelar secretos. Con placer. Me encantaría ir a un juego con mi hijo. Me puse de pie y Julián también se levantó. Por un momento nos miramos a través del espacio donde las duras palabras habían destrozado nuestra relación 2 semanas atrás. Entonces Julián dio un paso adelante y me abrazó. Realmente me abrazó, como solía hacerlo cuando era joven y yo era su héroe en lugar de su decepción. Sus brazos se sintieron fuertes alrededor de mis hombros y lo abracé de vuelta con 15 días de conexión perdida. Gracias por esperar a que recuperara el juicio, murmuró contra mi hombro. Gracias por no rendirte. Nunca me rendiría contigo, susurré de vuelta, sintiendo cada palabra. Eres mi hijo, mi único hijo. Cuando nos separamos, los ojos de Julián brillaban con una emoción que parecía real, se sentía real. El empresario arrogante que despreciaba mi vida no se veía por ningún lado. Este era mi niño, mi hijo, pidiendo perdón y ofreciendo reconstruir lo que ambos habíamos roto. El domingo entonces tocó los boletos en mi mano. Te recogeré a las 11. El juego comienza a la 1. Estaré listo. Lo acompañé hasta la puerta. Ninguno de los dos queriendo romper el hechizo de la reconciliación. Conduce con cuidado. Lo haré. ¿Y papá? Julián se detuvo en el umbral, mirándome con algo que podría haber sido asombro. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Debería haberlo recordado antes. El auto de lujo se alejó mucho más silenciosamente de lo que lo había hecho hace 2 semanas. Como si incluso el auto entendiera que este era un tipo diferente de partida. Me quedé en mi puerta mirando desaparecer las luces traseras, agarrando los boletos de fútbol como prueba de que los milagros todavía sucedían. Adentro, llamé a Arturo. Amigo, tenías razón, dije cuando respondió. Julián volvió. Se disculpó como un hombre y lo decía en serio. La risa de Arturo retumbó a través del teléfono. Te dije que recapacitaría. Los buenos chicos recuerdan su crianza eventualmente. El domingo no podía llegar lo suficientemente rápido. La casa se sintió diferente después de que Julián se fue. Más ligera de alguna manera, como si un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Recogí los boletos de fútbol de mi mesa de centro, pasando mi pulgar por la superficie brillante. Los carneros, sección 133. Domingo, a la 1. Mi hijo quería pasar tiempo conmigo. Tenía que decírselo a Arturo. Me había guiado a través de las 2 semanas más oscuras de duda, y ahora merecía saber que su sabiduría había dado sus frutos. Agarré mi teléfono y marqué su número familiar, caminando por mi sala de estar mientras sonaba. Mateo, la voz de Arturo, tenía sorpresa. ¿Cómo te mantienes, amigo? Amigo, tenías razón.
Julián vino con disculpas. Las palabras salieron más rápido de lo que podía organizarlas. Disculpas reales, Arturo, del tipo en que me miró a los ojos y sintió cada palabra. Una pausa al otro lado, luego la cálida risa de Arturo. Eso es maravilloso, amigo. ¿Cómo se le veía? Le conté todo. Cómo Julián se había parado en mi puerta con los hombros bajos en lugar de erguidos con arrogancia. Cómo su voz había llevado un remordimiento genuino cuando se había llamado a sí mismo un tonto. Arturo escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas cuidadosas sobre el comportamiento de mi hijo y las palabras específicas que había usado. Genuinamente arrepentido, enfaticé, deteniéndome junto a mi ventana donde el auto de lujo de Julián había estado estacionado hacía solo unas horas. Incluso trajo boletos para el juego. Boletos de los carneros, Arturo. Buenos asientos también. Dijo que quería enmendar las cosas. Boletos para el juego. El tono de Arturo cambió ligeramente, volviéndose más interesado. Ese es un gesto generoso. Eso es lo que pensé. No hemos ido juntos a un deporte desde que estaba en la universidad. En ese entonces, solía hacerme preguntas sobre estrategia, sobre cómo los mariscales de campo leían las defensas. Me callé, dándome cuenta de que estaba revelando más de lo que debía. Incluso con Arturo, algunos hábitos tardaban en morir. Estoy feliz por ti, de verdad. La voz de Arturo tenía una calidez genuina, pero debajo detecté algo más. Cautela, tal vez. Solo recuerda lo que hablamos. Deja que entienda los límites que has establecido. No te apresures a olvidar lo que pasó. Oh, él entiende, le aseguré, acomodándome de nuevo en mi sillón de lectura. Deberías haberlo oído, amigo. Lo admitió todo. Se llamó a sí mismo malagradecido. Dijo que yo había logrado lo más importante al criarlo bien. Incluso cuando actuaba como un tonto, dijo, yo lo había criado para saber que eso estaba mal. Arturo guardó silencio por un momento. Cuando habló, sus palabras fueron medidas. Eso suena prometedor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Aliviado? La palabra salió más pesada de lo que esperaba. Más que aliviado. Agradecido. Durante 2 semanas me pregunté si había perdido a mi hijo para siempre. Por orgullo y principios. Pero tenías razón. Regresó como un hombre, no como un niño mimado. Bien, dijo Arturo simplemente. Así es como debe ser. ¿Cuándo es este juego? Domingo por la tarde. Mañana voy a comprar una camiseta. No he usado los colores de los carneros en años. Julián parecía emocionado por enseñarme más sobre el equipo actual. Me reí, pensando en la ironía. Si mi hijo supiera lo que yo podría enseñarle sobre el fútbol profesional, disfrútalo, aconsejó Arturo. Pero recuerda, un gesto no borra todo. Deja que demuestre que este cambio es real a través de sus acciones, no solo de sus palabras. La cautela de Arturo parecía innecesaria ahora, pero apreciaba su preocupación. Me había acompañado durante la muerte de Elena, durante años solitarios de viudez, durante 2 semanas de preguntarme si mi único hijo me respetaba en absoluto. Sus instintos protectores venían del amor. Lo haré. Pero Arturo, tengo que decírtelo. Sentado allí escuchándolo disculparse, viéndolo ofrecer este gesto, se sintió como recuperar a mi hijo, al verdadero Julián, al que Elena y yo criamos, no al extraño que había estado visitando estos últimos años. Eso es lo que todo padre espera, respondió Arturo. Me alegro de que hayas esperado. Me alegro de que te hayas mantenido firme. Después de colgar, me senté en mi silla sosteniendo los boletos, imaginando el domingo por la tarde, padre e hijo compartiendo palomitas de maíz y comentarios, animando al mismo equipo. Julián haciendo preguntas sobre el juego mientras yo fingía que era solo un fanático informado en lugar de alguien que una vez había lanzado pases de anotación en estadios, justo como Sofía. Las noticias de la noche sonaban de fondo, pero no estaba escuchando. En cambio, estaba planeando qué ponerme, preguntándome si Julián querría ir a cenar después del juego, pensando en cómo reconstruir la relación fácil que una vez habíamos compartido. Las palabras de Arturo resonaban en mi mente. Deja que demuestre que este cambio es real. Pero mirando esos costosos boletos, recordando la humildad en la voz de Julián, sentí la certeza de que la prueba ya estaba allí. Mi hijo había vuelto a mí.
y el domingo sería nuestro nuevo comienzo. Marqué la fecha en mi calendario con un bolígrafo rojo, contando los días. 6 noches más hasta que recuperara a mi chico por completo. La mañana del domingo llegó fresca y brillante. Un clima perfecto de la región para el fútbol. Había estado despierto desde las 6. Demasiado emocionado para dormir. Revisando el reloj cada 20 minutos como un niño esperando la Navidad. Cuando el auto de lujo de Julián entró en mi entrada exactamente a las 11, yo estaba listo, vaqueros limpios, mi vieja camiseta de los carneros que había encontrado en el fondo de mi armario, y una sonrisa genuina que se sentía extraña después de semanas de tensión familiar. «¿Te ves bien?», papá gritó Julián mientras cerraba la puerta principal. Él vestía casual pero caro. Vaqueros de diseñador y un polo que probablemente costaba más que mis servicios públicos mensuales. Pero su sonrisa parecía genuina, su energía coincidía con la mía. ¿Listo para algo de fútbol? El viaje al estadio tomó 45 minutos a través del tráfico típico de la ciudad. Pero la conversación fluyó más fácil de lo que lo había hecho en años. Julián habló sobre su negocio, evitando cuidadosamente el estrés y los problemas que yo no sabía que existían. Compartí chismes del vecindario y actualizaciones sobre nuestros antiguos vecinos, ambos trabajando para reconstruir la cómoda dinámica padre-hijo que habíamos perdido en algún lugar del camino. El estadio nuevo se alzaba en el paisaje como algo del futuro, todo curvas y superficies relucientes que atrapaban el sol de la tarde. Lo había visto en televisión, pero estar de pie bajo su enorme estructura se sentía diferente. Esto no eran los estrechos estadios de concreto de mis días de jugador. Esto era arquitectura como arte, tecnología como espectáculo. Impresionante, ¿verdad? Julián observaba mi rostro mientras caminábamos por la entrada. Costó $5,000 millones construirlo. Todo es digital ahora. Incluso los asientos tienen puertos de carga. La seguridad nos movió rápidamente con nuestros pases VIP, y me encontré en un mundo que había olvidado que existía. Pasillos más anchos que algunas calles, puestos de comida que ofrecían sushi junto a los tradicionales perros calientes, pantallas masivas que mostraban contenido previo al juego por todas partes. El niño que una vez había rogado por maní en los juegos de béisbol ahora nos compraba cerveza artesanal y pretzels gourmet como si el dinero no significara nada. Nuestros asientos estuvieron a la altura de la promesa de Julián. Sección 133, fila 12, con una vista perfecta de todo el campo, lo suficientemente cerca como para ver las caras de los jugadores individuales, lo suficientemente alto como para entender la partida de ajedrez que se desarrollaba en el césped de abajo. Me acomodé en la cómoda silla, aceptando la cerveza fría que Julián me entregó, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado durante semanas. Gracias, hijo, lo dije con total sinceridad. No he estado en un juego así en tanto tiempo. Es lo menos que podía hacer después de esas palabras. La respuesta de Julián tenía el tono justo de arrepentimiento, mezclado con determinación. Además, ¿recuerdas cómo solías lanzar conmigo en el patio trasero? Me enseñaste a lanzar el balón correctamente. El recuerdo golpeó como una ola cálida. Julián, de 8 años, con la lengua afuera en concentración, tratando de envolver sus pequeños dedos alrededor de un balón de tamaño junior mientras yo ajustaba su agarre. Pon tu dedo índice en las costuras, hijo. Siente cómo el balón quiere girar. Horas de instrucción paciente, ambos manchándonos las rodillas de hierba. El juego siempre nos unió, dije, viendo a los carneros salir al campo para calentar. El sonido familiar de los silbatos y el murmullo de la multitud llenaba el aire a nuestro alrededor. Sí, recuerdo cómo me enseñaste a lanzar el balón. La voz de Julián tenía una nostalgia genuina. Tenías esta forma de explicar las cosas que tenía sentido. Sobre leer la defensa, sobre sincronizar el lanzamiento, asentí. Cuidadoso de no revelar demasiado. Julián pensaba que su padre era solo un fanático informado. No alguien que una vez había leído esas mismas defensas desde detrás del centro, que había lanzado esas mismas rutas sincronizadas bajo la presión de defensores de 300 libras. El estadio se llenó a nuestro alrededor, familias vistiendo camisetas, grupos de amigos compartiendo nachos, parejas tomadas de la mano mientras debatían las selecciones del draft. Gente normal viviendo vidas normales, disfrutando de un tiempo normal de padre e hijo, sin el peso de agendas ocultas o desesperación financiera.
Al menos eso es lo que asumí. Mira esa multitud, me maravillé, señalando hacia la zona de anotación opuesta donde un sólido muro de azul y oro se extendía hacia el cielo. 70.000 personas, todas aquí por la misma razón. Julián asintió, pero noté que su atención no estaba completamente en el espectáculo. Sus ojos seguían desviándose hacia su teléfono, revisando la hora, mirando alrededor de nuestra sección como si estuviera mapeando rutas de escape. Emoción del día del juego, pensé. Algunas personas se ponían nerviosas en grandes multitudes. El himno nacional comenzó, y nos pusimos de pie con otros 69.000 fanáticos, las manos sobre el corazón, las voces uniéndose en áspera armonía. Julián cantó, pero sus dedos tamborileaban contra su vaso de cerveza, un hábito nervioso que recordaba de su infancia. Examen importante en la escuela, recital de piano, primera entrevista de trabajo, siempre el mismo ritmo inconsciente. ¿Estás bien?, le pregunté mientras nos sentábamos de nuevo. Perfecto, respondió rápidamente. Solo emocionado. Ha pasado demasiado tiempo desde que hicimos algo como esto juntos. Los equipos se alinearon para la patada inicial, y la energía de la multitud se puso en marcha. Los silbatos sonaron, los cuerpos chocaron. El ballet familiar del fútbol profesional comenzó a desarrollarse debajo de nosotros. Por primera vez en semanas, me sentí completamente relajado, completamente feliz. Mi hijo a mi lado, buenos asientos, clima perfecto, y 3 horas de entretenimiento compartido por delante. Julián se inclinó más cerca, su voz compitiendo con el ruido de la multitud. Papá, ¿podemos hablar de algo durante el primer cuarto? ¿Algo importante? Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. La energía nerviosa que había atribuido a la emoción del juego parecía más enfocada ahora, más decidida, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la ofensiva de los carneros tomó el campo y la multitud explotó a nuestro alrededor. Lo que sea que Julián quisiera discutir tendría que esperar. Ahora mismo, estaba exactamente donde quería estar. Los carneros movieron el balón eficientemente en su primera ofensiva. 3 pases completos rápidos que tenían a la multitud de pie. Pero Julián no estaba viendo la acción. Su vaso de cerveza giraba entre sus manos como un juguete antiestrés. Y cuando habló, su voz atravesó el ruido del estadio con una urgencia que me apretó el estómago. Papá, necesito tu ayuda. Ayuda financiera. Durante un partido de fútbol, mi hijo me salpicó cerveza en la cara y siseó. No has logrado nada en la vida. Lo mostraron en la pantalla principal. Todos los espectadores se rieron, pero varios futbolistas me reconocieron y gritaron. Es una leyenda. Mi hijo quedó boquiabierto por la sorpresa. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El zumbido de la aspiradora llenaba mi sala de estar como una meditación pacífica. Los sábados por la mañana eran míos. Sin horarios, sin exigencias. Solo la simple satisfacción de poner las cosas en orden. Guié la máquina alrededor de mi gastado sillón de cuero, el que Elena había elegido hace 15 años, cuando Julián todavía me llamaba papá en lugar de evitar mis llamadas por completo. El sonido de un motor costoso interrumpió el aire de la mañana. Miré hacia la ventana y vi el elegante auto de lujo plateado entrando en mi camino de entrada. Se me apretó el estómago. Julián ya no visitaba los fines de semana. No a menos que algo estuviera mal. La puerta principal se abrió sin llamar. Nunca se le ocurría anunciarse en la casa de su infancia. Papá, ¿por qué sigues limpiando tú mismo? Su voz tenía ese tono familiar de irritación apenas contenida. ¿No podrías contratar al menos a una empleada doméstica? Apagué la aspiradora. El repentino silencio hizo que sus palabras colgaran más pesadamente en el aire. Mi hijo estaba en la puerta, vistiendo ropa que probablemente costaba más que mis servicios públicos mensuales. Pantalones caqui impecables, un polo azul marino que gritaba de marca, mocasines de cuero que nunca habían visto un trabajo real. Me gusta mantener el orden con mis propias manos. Enrollé el cable alrededor de los ganchos de la aspiradora, dándome un momento para estudiar su rostro. Ojeras oscuras bajo los ojos, la mandíbula apretada. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Julián pasó a mi lado y se acomodó en mi sillón de lectura favorito sin ser invitado.
Su mirada recorrió la habitación como un tasador inmobiliario calculando los metros cuadrados. Todo en su postura sugería que me estaba haciendo un favor al estar allí. Esto no es temprano. Es la hora normal para la gente de negocios. Recogió uno de mis libros de la biblioteca de la mesa auxiliar. Examinó la cubierta con evidente desdén y luego lo dejó a un lado. Vives como un jubilado. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Enderecé los hombros, sintiendo el peso de cada uno de mis 65 años. Soy un jubilado. Hijo, la risa de Julián fue aguda, sin humor. Correcto. Y ese es exactamente el problema. Estudié su rostro, buscando al niño que solía ayudarme a lavar los platos los sábados por la mañana, que preguntaba por mi día y realmente escuchaba las respuestas. Este extraño que llevaba los rasgos de mi hijo, miraba mi modesta casa como si fuera evidencia de algún fracaso personal. La luz de la mañana que entraba por mis ventanas limpias de repente se sintió dura en lugar de acogedora. Mi casa, el lugar donde lo había criado, donde Elena le había enseñado a atarse los zapatos y le leía cuentos antes de dormir, pareció encogerse bajo su escrutinio. ¿Qué tiene de malo estar jubilado? Trabajé 40 años, pagué tu educación, te ayudé a empezar tu negocio. Mi voz se mantuvo nivelada, pero algo frío se extendía por mi pecho. Me gané el derecho a vivir tranquilamente. ¿Tranquilamente? Julián se levantó y comenzó a caminar alrededor de mi mesa de centro como un animal inquieto. Mira este lugar, papá. Mírate a ti mismo. Te has rendido por completo. Lo observé moverse por mi espacio con esa energía agresiva que había comenzado a mostrar hace unos años, justo cuando su negocio despegó. El éxito lo había cambiado, endurecido bordes que solían ser suaves. ¿Hendido a qué? A todo. A la ambición, al crecimiento, a importar. Señaló mi estantería, mis muebles modestos, la aspiradora aún en medio de la habitación. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente marcara la diferencia? La pregunta golpeó como un golpe físico. Lo había criado. Me había sacrificado. Había trabajado en la construcción y en turnos de fin de semana para pagar su universidad, su título de posgrado, su primer préstamo comercial, pero de pie allí, en mi propia sala de estar, viendo el rostro de mi hijo torcerse con decepción, sentí que esos logros se desmoronaban en polvo. Los zapatos de diseñador de Julián resonaban contra mi piso de madera mientras caminaba. Cada paso se sentía como una acusación, un rechazo a todo lo que había construido en esta casa. Mis manos encontraron el mango de la aspiradora nuevamente, agarrándolo como un ancla. ¿Quieres saber qué marca la diferencia? Mantuve la voz firme, pero el calor se acumulaba detrás de mis costillas. Te pagué la universidad. Fui tu aval para el alquiler de tu primera oficina. Te di todas las oportunidades para convertirte en el hombre que eres hoy. Se detuvo a mitad de camino y se volvió para mirarme, su expresión cambiando de desdén a algo más feo. ¿Todas las oportunidades? Papá, tuve que luchar por todo a pesar de tus limitaciones. No gracias a tu ayuda. Las palabras me llegaron como una bofetada. Dejé la aspiradora deliberadamente. Me volví para encontrar su mirada de frente. Esta conversación había cruzado a un territorio que nunca antes habíamos explorado, y algo en mi pecho me decía que me retirara, pero había pasado demasiados años retrocediendo en peleas que debería haber tenido. ¿Limitaciones? Mi voz subió más de lo que pretendía. ¿Qué limitaciones? ¿La limitación de tener 3 trabajos para pagar tu matrícula? ¿La limitación de vaciar mi cuenta de ahorros cuando tu empresa necesitaba capital? La risa de Julián fue amarga, lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Esos no fueron inversiones, papá. Fueron pagos de culpa. Sabías que no me estabas dando nada real, sin conexiones, sin red de contactos, sin ejemplo de éxito real a seguir. Señaló mi estantería, mi modesto televisor, las fotografías enmarcadas en la mesa auxiliar. Mira a tu alrededor. Mira de verdad. Este es el legado de un hombre que no logró nada. Así es como se ve conformarse. El pulso me martilleaba en las sienes. La luz de la mañana que se había sentido tan pacífica hace una hora, ahora parecía un foco que exponía cada rincón gastado de mi vida. Pero estas eran mis elecciones, mi contentamiento,
Mi hogar que había comprado con dinero honesto y mantenido con mis propias manos. Logré mucho. Crié a un hijo que se graduó con los más altos honores, que construyó un negocio exitoso, que conduce un auto de lujo y usa camisas de $1000. Mi voz se estaba volviendo peligrosa ahora. El tipo de tono que solía hacer que Julián se enderezara cuando tenía 12 años. ¿Qué más querías de mí? Quería un padre que pudiera mostrarme cómo ser alguien. Las palabras explotaron de él con una fuerza que me hizo retroceder. No alguien que se contenta con pasar la aspiradora durante su jubilación mientras el mundo sigue adelante. Ahora se movía por mi sala como si fuera suya, como si ya estuviera calculando cuánto podrían valer mis muebles en una venta de bienes. La arrogancia en su movimiento, el desdén casual por todo por lo que había trabajado, envió algo oscuro y caliente subiendo por mi garganta. ¿Crees que esta casa, esta vida, me convierte en nadie? Podía oír mi propia voz cambiando, volviéndose más baja, más controlada. ¿Crees que el hombre que sacrificó todo por tu futuro no vale nada? Creo que el hombre que no logró nada, excepto pagar la universidad a un hijo malagradecido, necesita dejar de fingir que su vida importó. La voz de Julián era helada ahora, quirúrgica en su precisión. Yo me hice a mí mismo, papá, a pesar de tener un padre que nunca me mostró cómo es el verdadero éxito. El silencio que siguió se sintió como un vacío, succionando todo el aire de la habitación. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había sostenido en el hospital hace 38 años, el joven cuyo primer plan de negocios le había ayudado a escribir en mi vieja computadora, y no vi absolutamente ningún reconocimiento de quién era yo o de lo que le había dado. Fuera. Las palabras vinieron de algún lugar profundo de mi pecho, un lugar al que no había accedido en décadas. Sal de mi casa, ahora. El rostro de Julián cambió. La sorpresa parpadeó en sus rasgos por un momento antes de que la arrogancia se reafirmara. Bien. Debería haber sabido que era una pérdida de tiempo venir aquí de todos modos, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos congelados en mi sala de estar, ambos conmocionados por lo bajo que habíamos caído, por lo rápido que décadas de relación se habían hecho añicos en pedazos que ninguno de los dos sabía cómo recoger. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso a punto de romperse. La sorpresa de Julián ya se había endurecido de nuevo en esa máscara familiar de superioridad. Pero pude ver algo más parpadeando debajo. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo orgullo herido. Dije, fuera. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire de la mañana entró apresuradamente, trayendo el aroma del jazmín del jardín de mi vecino. Hasta que aprendas a respetar a tu padre, no serás bienvenido en esta casa. Julián agarró su costosa chaqueta del respaldo de mi silla, sus movimientos bruscos y deliberados. Bien, no necesito este lugar patético de todos modos. Se detuvo en el umbral, mirándome con algo que podría haber sido decepción. Pensé que tal vez podríamos tener una conversación de adultos, pero lo olvidé. Nunca aprendiste a ser nada más que ordinario. La puerta principal se cerró detrás de él con fuerza suficiente para hacer sonar los marcos de las fotos en la mesa de mi pasillo. Observé por la ventana cómo se dirigía a su auto de lujo, cada línea de su cuerpo irradiando ira. El motor del auto cobró vida con un ronroneo. Incluso su salida tenía que sonar costosa, y retrocedió fuera de mi entrada con una velocidad innecesaria. Me quedé en la ventana hasta que el auto plateado desapareció en la esquina, hasta que la calle volvió a su tranquilidad de sábado por la mañana. Luego cerré la puerta y me volví hacia mi sala de estar vacía. La aspiradora estaba exactamente donde la había dejado, con el cable enrollado ordenadamente alrededor de sus ganchos. Mi taza de café estaba en la mesa auxiliar junto al libro de la biblioteca que Julián había despreciado. Todo estaba exactamente igual, pero el aire mismo se sentía diferente ahora, más delgado, cargado con la electricidad de palabras que no podían retirarse. Me hundí en mi sillón de lectura, el cuero crujiendo bajo mi peso. Los cojines aún tenían la leve depresión donde Julián se había sentado, donde había mirado mi hogar y lo había encontrado deficiente. Mi hogar, el lugar donde Elena y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos traído a nuestro hijo bebé a casa desde el hospital, donde le había enseñado a ese mismo niño a andar en bicicleta en el patio trasero. Las fotografías en la mesa auxiliar captaron mi atención.
Imágenes de fiestas de cumpleaños y graduaciones. Vacaciones familiares a la costa. Julián con su toga y birrete el día que obtuvo su maestría en administración. En cada foto estaba sonriendo. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido su sonrisa en una mueca en lugar de alegría? Elena, ¿qué estoy haciendo mal con nuestro hijo? Hablé a la habitación vacía, a la mujer que se había ido hacía 3 años, pero cuya presencia aún perduraba en cada rincón de esta casa. Ella había sido el puente entre Julián y yo, la traductora que podía hacernos entendernos. Sin ella, nos habíamos convertido en extraños hablando idiomas diferentes. Recogí la foto de la graduación de su universidad. Estudié su rostro joven, de 22 años, lleno de ambición y gratitud. Me había abrazado ese día. Me había dicho que no podría haberlo hecho sin su viejo. ¿Cuándo se había agriado esa gratitud hasta convertirse en resentimiento? ¿Cuándo se había vuelto insuficiente mi amor? Mis manos temblaban ligeramente. Adrenalina sobrante de la confrontación. Había echado a mi único hijo de mi casa, al niño que había criado, al joven que había apoyado en cada desafío, al hijo que llevaba mi nombre y mis esperanzas para el futuro, y él se había parado en mi sala de estar, y me había llamado ordinario, inútil, nadie. Tal vez tenía razón. Tal vez esta casa, esta vida tranquila, este contentamiento que había encontrado en rutinas simples, tal vez todo sumaba nada en la contabilidad del mundo, pero era mío. Lo había ganado con trabajo honesto, lo había construido con amor, lo había mantenido con orgullo. Si eso me hacía ordinario, entonces lo ordinario era suficiente. El sol de la mañana estaba más alto ahora, entrando por mis ventanas en un ángulo diferente. El día avanzaba, estuviera listo o no. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba una perspectiva que no estuviera teñida por el dolor y la ira. Arturo lo entendería. Arturo me conocía desde antes de que naciera Julián. Me había acompañado durante la muerte de Elena. Siempre había sido capaz de atravesar mi confusión con la simple verdad. Busqué mi teléfono y luego me detuve. Todavía no. Primero, necesitaba procesar esto. Entender qué había sucedido realmente aquí. Mi hijo había intentado avergonzarme por estar contento, por encontrar paz en la jubilación, por elegir la simplicidad sobre la ambición interminable, pero el hombre que pronunció esas palabras hirientes no era el hijo que yo había criado. Ese hombre estaba enojado por algo más profundo que mis hábitos de limpieza o mi estilo de vida modesto. Mañana llamaría a Arturo. Mañana averiguaría qué venía después. Pero hoy me sentaría en mi sillón en mi casa y recordaría quién era yo antes de que mi hijo intentara convencerme de que no era nadie. 4 horas de repetir las palabras de Julián habían dejado mi cabeza dando vueltas en círculos. El sol de la tarde entraba de manera diferente por mis ventanas ahora, proyectando sombras que hacían que todo se sintiera cambiado. Necesitaba la perspectiva de Arturo. Necesitaba a alguien que me conociera lo suficiente como para recordar quién era yo antes de la demolición de hoy. El viejo café del Rincón estaba en la calle principal como lo había estado durante el último siglo, sin cambios y sin pedir disculpas por ello. Arturo y yo nos habíamos estado reuniendo aquí mensualmente durante 15 años, desde que Elena murió, y yo había necesitado a alguien que me ayudara a navegar los extraños territorios de la viudez. El familiar letrero de neón rojo se sintió como un tapete de bienvenida después del caos de esta mañana. Arturo ya estaba esperando en nuestra mesa habitual junto a la ventana, sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza de café que parecía diminuta contra su corpulento cuerpo. Incluso a los 67 años, todavía se comportaba como si pudiera enfrentarse a un equipo de entrenamiento. Sus ojos oscuros encontraron los míos en el momento en que entré por la puerta, y vi cómo su expresión cambiaba de un saludo casual a una preocupación inmediata. «Amigo, pareces como si te hubiera atropellado un camión». Se puso de pie mientras me acercaba. Ese viejo hábito de nuestros días de jugadores, cuando el respeto importaba más que la conveniencia. «¿Qué pasó?». Me desplomé en el reservado frente a él, sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. El olor a café y tocino del café generalmente me reconfortaba, pero hoy solo me recordaba lo vacía que se había sentido mi propia casa después de que Julián se fuera. Julián vino esta mañana.
Las palabras salieron más pesadas de lo que pretendía. Tuvimos palabras, de las malas. Las cejas de Arturo se alzaron. Bud no interrumpió. Ese era su don, saber cuándo escuchar y cuándo hablar. Le hizo una seña a la camarera pidiendo otro café, mientras yo reunía el coraje para explicar cómo mi propio hijo me había destrozado en mi propia sala de estar. Amigo, me llamó fracasado. A mí. Las palabras estallaron con más dolor que ira. Dijo que no logré nada, que era un nadie que no importaba. 38 años. Y se para en mi casa diciéndome que toda mi vida fue inútil. Arturo se inclinó hacia adelante, su expresión oscureciéndose. ¿Qué provocó esto? Julián siempre ha sido orgulloso, pero no cruel. Le conté todo. La aspiradora. Los comentarios despectivos sobre mi jubilación. Los insultos crecientes sobre mi estilo de vida modesto. El rostro de Arturo se ponía más serio con cada detalle. Su mandíbula se tensaba cuando repetí el asalto final de Julián sobre no haber logrado nada. Lo eché, terminé. Mi voz apenas por encima de un susurro. Le dije que no era bienvenido hasta que aprendiera a respetar. ¿Estuve mal, Arturo? ¿Debería un padre aceptar ese tipo de tratamiento de su hijo? El silencio se extendió entre nosotros mientras Arturo procesaba mi historia. Fuera de la ventana, el tráfico de la ciudad se movía en su danza eterna. La gente seguía con su tarde de sábado sin saber que mi mundo había cambiado de eje. Los hijos a veces dicen tonterías cuando están enojados, dijo Arturo finalmente, su tono medido y cuidadoso. Pero lo que estás describiendo, sacudió la cabeza. Eso no era ira hablando, Mateo. Era alguien tratando de derribarte a propósito. El alivio me inundó como agua fresca. Arturo entendía. Arturo veía lo que yo había visto. Que esto no era solo una discusión familiar que salió mal. Hice tanto por él, amigo. Universidad, posgrado, lo ayudé a iniciar su negocio. Vacié mis ahorros para darle todas las oportunidades. Y él se para allí diciéndome que no le di nada. Exactamente por eso debería venir a ti primero. La voz de Arturo tenía la autoridad de un hombre que había criado a 3 hijos propios. No cedes ante los abusadores, incluso cuando son tu sangre. Especialmente cuando son tu sangre. Me contó sobre su propio hijo, Carlos, quien había pasado por una fase a los 30 años en la que criticaba cada elección que Arturo había hecho como padre. Le dije lo mismo que tú le dijiste a Julián. El respeto es lo primero. O la conversación no sucede. Tomó 8 meses, pero recapacitó. Se disculpó como un hombre y lo decía en serio. ¿8 meses? El número se sintió como una sentencia. Algunas lecciones tardan en asimilarse, pero esto es lo que aprendí. Cuanto más esperas por el respeto genuino, más valioso se vuelve cuando finalmente llega. No cedas solo porque duele esperar. Arturo extendió la mano sobre la mesa y apretó mi hombro, su mano pesada con décadas de amistad. Criaste a un buen chico debajo de todo ese orgullo, Mateo. Pero ahora mismo ha olvidado quién le enseñó a ser un hombre. Deja que lo recuerde en sus propios términos. Me recliné en el reservado, sintiendo que parte del peso del día se levantaba de mis hombros. Las palabras de Arturo tenían sentido de una manera que mis propios pensamientos no habían tenido. Julián necesitaba encontrar su camino de regreso al respeto, no ser consentido en su falta de respeto. Así que espero. Esperas. Y recuerdas que ser un buen padre a veces significa aceptar el dolor temporal por la curación a largo plazo. Arturo sonrió, la expresión transformando su rostro serio. Además, tienes mucho de qué estar orgulloso, incluso si tu hijo está demasiado ciego para verlo en este momento. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo, del tipo que solo viene con décadas de amistad. Cuando me levanté para irme, Arturo me apretó la mano con firmeza. Llámame si necesitas hablar, pero confía en mí en esto. Mantente firme. Él recapacitará. Caminando hacia mi auto, me sentí más firme de lo que me había sentido en todo el día. El consejo de Arturo resonaba en mi pecho, sólido e inquebrantable. Julián tendría que venir a mí con respeto genuino, o no tendríamos ninguna relación en absoluto. El dolor de la espera valdría la pena si significaba recuperar a mi hijo como un hombre que valoraba lo que su padre le había dado. El viaje a casa se sintió diferente. No vacío, sino expectante. Como si me dirigiera hacia algo en lugar de alejarme de ello.
La primera mañana sin Julián se sintió como aprender a respirar bajo el agua. Me paré en mi cocina con el café enfriándose en mis manos, mirando mi teléfono en el mostrador como si pudiera sonar si me concentraba lo suficiente. No sonó. Las palabras de Arturo resonaban en mi cabeza. Espera el respeto genuino. Consejo fácil de aceptar en la cálida comodidad del café del rincón. Más difícil de seguir en el silencio de mi casa vacía. El martes pasó como ver secar la pintura. El miércoles se sintió más largo. Para el jueves, había levantado el teléfono 6 veces. El número de Julián a medio marcar antes de obligarme a dejarlo. Cada vez, oía la voz de Arturo. No cedes ante los abusadores, incluso cuando son tu sangre. El jardín se convirtió en mi salvación. La primavera en la región significaba crecimiento constante, necesidad constante de atención. Planté nuevas caléndulas a lo largo de la cerca trasera, sus caras de un naranja brillante como pequeños soles en la tierra oscura. El trabajo físico ayudó a acallar la voz en mi cabeza, que seguía preguntando si el orgullo obstinado valía la pena perder a mi único hijo. Pasó una semana, luego otro día. Mi rutina desarrolló su propio ritmo. El café con leche de la mañana con el teléfono cerca. Jardinería por la tarde hasta que mis manos estaban negras de tierra. Lectura por la noche en mi sillón con la foto de Elena observando desde la mesa auxiliar. Quizás debería llamarlo después de todo. Le hablé a su fotografía una noche, la casa acomodándose en su quietud nocturna a nuestro alrededor. La joven en el marco me devolvió la sonrisa con secretos que nunca aprendería, pero luego recordaba el rostro de Julián, el cálculo frío en su voz cuando me había llamado inútil. No le decía al silencio, necesita aprender a respetar. El día 10. Me encontré en nuestra habitación, sacando la caja de madera donde guardaba las cartas de Elena. Su caligrafía todavía me oprimía el pecho, esos cuidadosos bucles y cruces que habían llenado listas de compras y notas de amor durante 35 años. Una carta, escrita cuando Julián tenía 12 años y probaba cada límite que habíamos establecido, me detuvo en seco. Mi querido Mateo, sé que te preocupa ser demasiado estricto con nuestro niño, pero recuerda, no estamos criando a un niño. Estamos criando a un futuro hombre. Si no le enseñamos respeto y gratitud ahora, el mundo le enseñará lecciones mucho más duras después. Confía en tus instintos. Eres un mejor padre de lo que crees. Leí esas palabras 3 veces, la voz de Elena clara en mi memoria. Ella había entendido algo que yo había olvidado. El amor sin límites no era amor en absoluto, era consentir. La segunda semana se movió con una lentitud glacial. Cada mañana traía la misma tentación de llamar, de disculparme, de aceptar cualquier migaja de afecto que Julián pudiera ofrecer. Pero la carta de Elena había afianzado algo en mi resolución. No se trataba de ganar una discusión. Se trataba de enseñarle a un hombre de 38 años lo que su yo de 12 años había olvidado de alguna manera. Los vecinos pasaban de vez en cuando. La señora Chen de al lado trajo verduras de su jardín. Tomás, del otro lado de la calle, me ayudó a arreglar una tabla suelta en mis escalones delanteros. La vida normal continuaba mientras mi familia se desmoronaba en cámara lenta. ¿Tu hijo está bien?, preguntó la señora Chen el día 13. Su español cuidadoso pero amable. Está encontrando su camino, respondí, lo que se sintió más honesto que admitir que no tenía idea de dónde estaba o qué estaba pensando. Esa noche, me senté en mi sillón de lectura con el teléfono en mi regazo, la información de contacto de Julián brillando en la pantalla. Un toque, y podría escuchar su voz. Tal vez había estado esperando que yo llamara. Tal vez se había dado cuenta de su error, pero era demasiado orgulloso para dar el primer paso. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada. Luego dejé el teléfono a un lado y volví a coger la carta de Elena. Confía en tus instintos, había escrito. Mis instintos decían que cualquier relación construida sobre mí rindiendo mi dignidad no valía la pena. 2 semanas. 14 días de preguntarme si mi hijo me extrañaba, si había aprendido algo de nuestra confrontación, si había destruido la relación más importante de mi vida por el bien de principios abstractos. Pero mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama ese domingo por la noche, sentí algo que no había esperado. Paz, no felicidad.
La casa todavía estaba demasiado silenciosa. La ausencia de Julián todavía dolía como un diente faltante. Pero la paz de que había tomado la decisión correcta, que valía la pena esperar por algunas cosas, incluso cuando la espera se sentía como morir lentamente. Mañana sería el día 15. Y el día después de ese, el día 16. Tomara el tiempo que tomara para que mi hijo recordara que su padre merecía respeto. Yo estaría aquí, esperando, listo para darle la bienvenida a casa, en el momento en que estuviera listo para regresar como un hombre en lugar de un niño mimado. El teléfono permaneció en silencio en mi mesita de noche. Y por primera vez en 2 semanas, ese silencio se sintió como una victoria en lugar de una pérdida. El lunes por la noche se asentó sobre mi barrio como una manta familiar.